lucha desde hace mucho tiempo en defensa de Pemex, de los recursos naturales, de los energéticos para la nación. Lo primero que le quiero preguntar a Rocío es cómo inició en la política. Yo inicio justamente en la defensa del patrimonio nacional en 1994, cuando anuncia el gobierno que va a privatizar la petroquímica. En Coatzacoalcos están los complejos más grandes de petroquímica y dijimos, los ingenieros no podemos permitir que se entregue esta gran infraestructura. ¿Tú trabajabas en Pemex? Yo trabajaba en Pemex, entonces nos reunimos los ingenieros y empezamos desde ahí a hacer la defensa, una defensa local que después fue estatal hasta que se convirtió en nacional. Y de ahí tuvimos que ir al Congreso a decirle a los diputados, asesorarlos, éramos los técnicos, y de ahí entré de lleno pues, a la política, porque yo creo que todos los mexicanos somos políticos. Claro. Todos hacemos política en nuestros espacios. Conmigo empezó así. O sea, Rocío no entró para ser candidata a algo. No. Entró luchando por la defensa de la petroquímica. Por eso aprovecho el paréntesis porque nos va a ayudar ahora que sea gobernadora de Veracruz, porque vamos a rescatar la petroquímica de nuestro país. Así es. La petroquímica es el que tiene mayor valor agregado. Y dentro de la transición energética, la petroquímica va a ser muy importante. Nuestra ropa, que es de poliéster, es petroquímica. Esto, las alfombras, es petroquímica. Plástico, todo. Y la tecnología ha ido avanzando, pero se requiere todavía el recurso de hidrocarburos, usarlo en forma responsable y sostenible. Entonces, pues empezamos con esa lucha y nos ha ido bastante bien, y por supuesto que vamos a ayudar a nuestra candidata al rescate porque se quedó abandonada la petroquímica. Después nos conocimos con Rocío en la lucha por la defensa de la industria eléctrica. Bueno, en varias luchas. 2006. Y luchamos ahí contra el fraude electoral del 2006. Luchamos contra el fraude, así es. Y luego en 2008, cuando Calderón quiso nuevamente privatizar, ahí nos vimos. Las Adelitas. Con las Adelitas. Exacto. Rocío era parte de las Adelitas por la defensa del petróleo aquí en Veracruz. Así es. Hasta el 2013 con la reforma energética que nuevamente... Exactamente. Pero nos hemos encontrado a lo largo de la vida y Rocío pues es una defensora de los recursos energéticos. En el 2015, cuando por primera vez Morena tuvo la posibilidad de ser partido ya reconocido, ella fue nuestra coordinadora parlamentaria de Morena, la primera coordinadora parlamentaria en la Cámara de Diputados, también una brillante coordinadora de cómo trabajó con todos nuestros diputados y diputadas, y además la austeridad que hubo en ese periodo. Y cuando después, nadie quería ser candidato. Cuando nadie quería ser candidato, exactamente, nótese. Y luego... en el 18 ya como secretaria de Energía que te invita el presidente. Sí, sí ha sido toda una trayectoria. Cuando yo creo que pasa lo mismo, volteamos para atrás y vemos el camino recorrido, que son muchos años. Muchos años. Y que, wow, hoy va a ser nuestra presidenta de México. Y tú la gobernadora de Veracruz. Imagínense, pero fue la congruencia la que nos trajo aquí, el amor a la patria. Platícanos de Tuxpan. Bueno, Tuxpan es uno de los principales puertos del país, de los puertos más importantes del Golfo de México. Aquí en Tuxpan entraba muchísima gasolina y diésel, principalmente desde la reforma de Peña Nieto. Empezó a entrar un volumen muy grande de hidrocarburos. O sea, se empezó a importar muchísima gasolina y diésel, dejó de producirse en México. Según esto, la reforma energética iba a hacer que se produjera más gasolina y diésel en nuestro país. Y al revés, se redujo y aumentó la importación. Y por aquí entraba, ¿no? Por aquí entraba. La reforma de Peña Nieto, junto con la que empezó Calderón, era perversa. Tú y yo lo sabemos. Nos dicen que nos va a ir mejor con la reforma, que la gasolina va a bajar el precio, cosa que no es cierto,
Y lo que hacen es que le quitan presupuesto a nuestras refinerías, a las 6 refinerías de Pemex. Estas empiezan a bajar su carga, a disminuir, a deteriorarse. Y en consecuencia empiezan a salir barcos llenos de gasolina y diésel de Texas, de Estados Unidos, y entran aquí. Aquí se empiezan a instalar terminales de almacenamiento. Y esas terminales de almacenamiento empiezan a fluir el hidrocarburo hacia Ciudad de México y toda la zona centro. Hay un poliducto aquí desde Tuxpan hasta Ciudad de México. Todo eso se hizo entre Calderón y Peña. Y cambió la política cuando llegó el presidente y Rocío. Y entonces Rocío hizo una propuesta a todos los empresarios que querían construir todas estas terminales. Cuando llegamos al gobierno cambia y dice, no, nosotros tenemos que rehabilitar nuestras 6 refinerías, que cuando llegamos nada más estaban trabajando 2. 2. Dejamos las 6 trabajando y una refinería nueva construida y una refinería que se terminó de comprar al 100%. O sea, el presidente recibe 6 refinerías y va a dejar 8. Exactamente. Y entonces aquí, cuando me reúno con los empresarios de Tuxpan, tienen un área espectacular. Me dicen, queremos hacer otra terminal. Le dije, no, nosotros no estamos a favor de eso. ¿Por qué mejor no toda esta área hacemos un parque industrial? Estamos a 3 horas de la Ciudad de México. Tenemos una vía de comunicación directa terrestre. Entonces vamos a utilizar este espacio, esta superficie. Pero aquí en Tuxpan y en toda la zona norte tenemos excelentes técnicos. Justamente para el tema industrial hay gente muy capacitada, veracruzanos. Y los que no son veracruzanos también aquí los esperamos, son bienvenidos. Así, aquí a nosotros le damos entrada a toda la gente. Entonces, ese es uno de los proyectos que tenemos contemplado aquí en Tuxpan. Fíjense, es uno de los, lo incorporamos. No sé si recuerdan que hace poco en el podcast estuvo Altagracia Gómez y hablamos de cómo aprovechar el famoso nearshoring, la relocalización de las empresas y construir parques industriales en el país que sean sustentables. Entonces, Tuxpan es un lugar ideal porque tiene el puerto, obviamente. Esta es la zona que tiene más gas de toda la República, porque tenemos un gasoducto que ya viene por el mar, que conecta justamente a Tuxpan. Tenemos agua, tenemos electricidad. La CFE está terminando de construir un ciclo combinado. Ya tenemos uno. Entonces hay electricidad, hay agua, hay gas, hay terreno y está a 3 horas de la Ciudad de México. Así es. Entonces va a ser un potencial enorme para el empleo aquí en Veracruz y el desarrollo. Rehabilitación de la carretera Pánuco-Tantoyuca-Tuxpan. Justamente ayer la anunciamos que estuvimos en Tantoyuca. 2, ampliación de la carretera 180, tramo Vega de la Torre, Cardel, tramo Paso del Toro, Tuxtlas, San Andrés y Santiago. Distribuidor y conectividad a la zona portuaria de Puerto de Veracruz. Sí. El puerto de Veracruz, que es el puerto más importante de México, es el que maneja más carga, ya el área del puerto está saturada. Su movilidad. Llegan camiones, se cargan y se descarga muchísimo. Por ejemplo, toda la industria automotriz que esté en Puebla o que esté en otra zona, sale y entra por Veracruz. Todas las que se llaman madrinas, que es donde traen los coches, a Veracruz. Ahí hay parques o estacionamientos grandísimos de autos nuevos que salen a Europa. Toda esa zona ya está congestionada. Me reuní con los empresarios y con los de la Cámara de la Industria y la Construcción y con TAMSA. TAMSA tenemos la producción de tubos de acero más grande del país, está en Veracruz, y ellos también exportan. Entonces me dijeron, Rocío, necesitamos que nos ayuden a hacer un distribuidor y es toda una conectividad hacia la zona portuaria. Libramiento Córdoba-Orizaba, que también es importantísimo. También. La carretera autopista Córdoba-Orizaba está saturada, pero hay una zona industrial muy grande en Córdoba, de Córdoba-Orizaba,
que ellos tienen que salir a la autopista y es un caos. Y se requiere un libramiento paralelo, nada más entre Córdoba y Orizaba, aproximadamente Como 40 kilómetros. Exactamente. Ya les dijimos que sí, va a ser federal. A ver, rehabilitación de la carretera 145. La 145, Veracruz, como es una extensión a lo largo, tenemos de Veracruz Puerto, que el centro, a toda la cuenca del Papaloapan. Es paralela a la autopista, pero es en la zona de la cuenca. Es una carretera que ya está, que nada más hay que hacerla un poco más ancha y darle mantenimiento. Pasa por la cuenca del Papaloapan, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Sayula. Toda esa zona es donde se cultiva más caña y piña en la República Mexicana. Pavimentación, carretera Huatusco-Puebla. En Huatusco colindamos con Puebla y hay una carretera ya hecha para que la gente del café de Huatusco transite hacia Puebla, pero faltan 6 kilómetros que no se pavimentaron. Ahí están, pero es federal. O sea, no la puede hacer el Estado, es federal. Entonces le pedimos a nuestra candidata que nos ayudara a terminar ese tramo y va a haber una conectividad con Puebla y con Huatusco, que es la zona del café, de las altas. Puente Boca del Río, Riviera y Puente Coatzacoalcos 1. Sí. La ampliación. El puente de la Riviera Veracruzana y Boca del Río. La zona conurbada Veracruz-Boca del Río ha crecido rumbo a Alvarado, que es la que le llaman la Riviera Veracruzana. Pero quedó un embudo en un puente. La población que está de aquel lado estamos hablando de más de, yo creo como 100,000 personas. Y en las mañanas es un caos, se necesita otro puente. Ya me mostraron el diseño, pero me va a gustar trabajar mejor con la SCT en analizar. Lo vamos a desarrollar. Y es un puente de aproximadamente 200, 300 metros. Coatzacoalcos 1. Bueno, ese es todo un tema. Ese. El puente Coatzacoalcos 1 es un puente muy antiguo, muy antiguo. Tiene una plataforma elevable que ya no sirve, pero esa plataforma elevable se puso hace 60 años y ya venía de Europa, se compró de segunda mano. Y la estructura del propio puente ya es muy débil y es un puente de 2 carriles y todos los días circulan aproximadamente 20,000 autos a la zona industrial. Tú planteaste ampliar el puente. Entonces me parece bien, porque sí necesitamos 4 carriles. Si esos 2, hacer el estudio que tenemos de resistencia del puente, más hacer otro paralelo, que eso va a ayudar también a la zona industrial, pues en su momento se llamó el Emporio Petroquímico de América Latina. Impresionante porque había durante toda aquella época que se llamó el Milagro Mexicano, había una relación muy grande entre Pemex, obviamente la producción de hidrocarburos, pero también la petroquímica que se conectaba con las industrias químicas, inclusive a través de gasoductos, todo. de ductos que permitían lo que se llamaba la petroquímica básica, que está mal dicho, pero que iban hacia la petroquímica y química de las industrias privadas, y la idea es recuperar Coatzacoalcos. Pemex tenía una función espectacular. Donde se instalaba Pemex, alrededor se instalaban empresas. Exactamente. Crea un efecto multiplicador. Pemex proveía la materia prima. Voy a poner el ejemplo de Cangrejera. Enfrente se instaló Celanese, donde ellos fabrican otros petroquímicos para la producción de pinturas, de alfombras, etcétera. También se instaló Resistol. Resistol, exactamente. Resistol finalmente terminó cerrando esa planta. Ellos producían... Fíjense el efecto de haber abandonado a Pemex en nuestro país, porque no solamente fue lo que significa disminuir la producción, la soberanía, sino también el impacto que tiene sobre la industria privada. Así es. Sitzabayer, sal de Sitzabayer, que está enfrente de Pajaritos. Cloro de Tehuantepec era de la nación. Terminó vendiéndoselo a Mexiquem
que es una empresa privada. Ellos, esa es la prueba de lo peor que se pudo hacer. El cloro. Del daño a la nación. Del daño a la nación. El cloro de Tehuantepec se lo vendía a Pemex. Pemex producía cloruro de vinilo, que es la materia prima para el PVC, para el plástico de PVC. Y luego se lo regresaba como cloruro de vinilo a cloro de Tehuantepec para hacer PVC. Cuando lo compra Mexichem, pues sigue la relación, pero le ofrece Calderón, precisamente, le dice, ¿por qué no se quedan con pajaritos? Y ya ustedes tienen toda la cadena. Esa es la avaricia. Producir cloruro de vinilo es lo más, operar esa planta es lo más difícil que hay en petroquímica. Se lo venden, se lo ceden y al poco tiempo explota. Prácticamente desaparece. Explota la planta y se corta la cadena cloruro de vinilo y PVC. Se cortó la cadena en México. Ya no se hace. Y lo que hicieron Mexichem fue trasladarse a Estados Unidos a seguir ellos su negocio. Para que vean el daño. Es un daño terrible. Multiplicador que tuvo todo este proceso de avaricia, porque ni siquiera un proceso de privatización, fue de corrupción. De corrupción. Realmente. Entonces, toda esa zona tiene una infraestructura que ahí está, que podemos recuperar. Esa es la idea. Rocío, ya ven, Sí. experta. Nos va a ayudar a recuperar la industria petroquímica y también a aumentar todavía más la producción de fertilizantes. A ver, esta campaña tremenda que traes en contra, que Sí. ya No, soy dueña medios nacionales, del Tajín, de San Juan de Ulúa, del Pico de que tienes Orizaba, departamentos por todos lados que tengo del mundo. departamentos en todos lados del mundo, que tengo cuentas. Todo eso es falso, pero todo eso es justamente lo que tienen ellos, los yunes. Ellos en la carpeta azul tienen lavado de dinero, tienen más de 300 propiedades, tienen cuentas en el extranjero. Leti, nuestra candidata en la Benito Juárez, Ajá. Varela, y decía, es que es como una proyección. Sí, se proyecta. O sea, nos acusan de lo que ellos son. De lo que ellos son. Esa es una práctica totalmente de Miguel Ángel Yunes, porque lo hizo con el Bester, lo hizo el tema, ¿te acuerdas? Aquella diputada Eva Cadena, Sí. que también hizo el escándalo, y le va subiendo de tono, porque es sucio, deja cosas tiradas. Entonces va subiendo de tono. En el 2018 llegó al colmo de mandar a tirarle un huevazo al presidente en Huatusco, ya en su desesperación, porque él le había prometido a Peña Nieto que iba a descarrilar al presidente. Entonces aquí, esa es su práctica, lo que intenta es sacarnos de nuestra estrategia, que es trabajo a ras de piso, subirle el nivel político a Veracruz, porque los veracruzanos y las veracruzanas no nos merecemos esto. Y conmigo van a tener una gobernadora con un nivel político y de trabajo. Es muy trabajadora, Sí. Rocío. Honesta, trabajadora, de mucho carácter. Y cuéntanos, porque pusiste una denuncia, ¿no? Sí. Contra... Ante la Fiscalía General de la República estamos presentando ya una denuncia por acoso, difamación, falsificación de documentos y daño moral de un personaje que yo no conozco, un Pero que supuesto, se ha dedicado a la empresario, guerra sucia. supuesto empresario que creo que en la época de Miguel Alemán él fue también servidor público. Entonces todos los días miente, acosa, y no nada más a mí, a terceras personas. Imagínate, yo rento una casa en Boca del Río, a una conocida, pariente de mi esposo. Ya fue a acosar a mi casera, a su casa, a tomar fotos. Ella tiene niños chicos. Por más guerra sucia, ya queda muy poco para la elección, prácticamente un mes. Y lo único que tienen ellos, que tiene el PRIAN, pues es esta campaña que la tuvieron en 2006 y que algo de resultados le dio, aún y cuando no totalmente, porque hicieron el fraude electoral del 2006. Y ahora quieren que
pues mancharnos en realidad. Y la verdad es que vamos muy bien en Veracruz, se los puedo decir, no solamente lo he visto en las encuestas, sino que veo cómo quiere la gente a Rocío. Aquí es algo extraordinario, por donde pasa hay cariño, los eventos aquí han sido masivos, de alegría, y va a seguir gobernando la Cuarta Transformación Veracruz y vamos a ser un gran equipo con Rocío. Vamos a hacer estas obras de infraestructura, apoyo al campo y todo lo que se requiere para el segundo piso de la Cuarta Transformación. Gracias, Rocío. Juntas vamos a seguir haciendo historia. Ya traemos un camino atrás, pero nos espera otro camino hacia adelante y tenemos mucha química, pero también física. Muchas gracias. Adiós.